Cuando vemos tantas transformaciones que son requeridas en nuestros mercados, en nuestra sociedad, ante todo, claramente tenemos que pensar en transformarnos a nosotros las personas. Y esto es lo que se escucha generalmente, que la transformación parte con uno mismo, porque si queremos que los mercados sean más colaborativos, nosotros mismos tenemos que colaborar más. Si queremos que los mercados sean más competitivos, más dinámicos, nosotros tenemos que estar disponibles a competir y también no solamente a ganar, sino a perder. Si nosotros queremos que los mercados crean más valor, como dice el World Business Council, tenemos que nosotros preocuparnos de crear más valor. A la vez, esto de que la transformación parte de uno mismo y que nosotros nos encontremos aquí en lugares entre nosotros para inspirarnos mutuamente, darnos energía, escuchar al gobernador, tratar de inspirarnos en lo que dijo, inspirarnos en los ejemplos de la empresa que sí lo hacen bien, ¿realmente va a ser suficiente? Porque esto de que el cambio, la transformación parte de uno mismo es algo que igual se escucha ya desde muchos años y vemos que los cambios en realidad son incrementales, pero no exponenciales, y vemos que estamos muy lejos de realmente lograr que el capitalismo, nuestro sistema económico, funcione creando el valor que necesitamos para la sociedad en futuro y los 9.000 millones de personas que queremos alimentar dentro de los límites del planeta y basado en una convivencia más bien pacífica y colaborativa. Y entonces quisiera preguntar al revés, si nosotros vemos que no es suficiente hacer el cambio desde nosotros mismos, ¿quién es responsable cuando los sistemas fallan? Somos todos responsables, ¿cierto? Pero hay algo más que eso. Y un pensador que dio algunas luces muy interesantes sobre eso se llama William Edwards Deming, que es un estadístico, consultor de empresas, ya falleció, y escribió un libro muy interesante que se llama Out of the Crisis, fuera de la crisis. Y él, después de analizar decenas de empresas, dice que en realidad las fallas en una organización cuando ocurren tienen en realidad un claro responsable. Y no hay que preguntar quién es responsable, sino qué. El sistema. De alguna manera, el sistema es más que sus partes. El sistema tiene fenómenos emergentes y el sistema condiciona las partes más de lo que las partes se dan cuenta, de lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces, cuando una persona en una empresa, en una organización quiere ser sostenible, pero la organización no lo permite, no lo premia, no tiene reglas claras, dificulta o hace imposible que la persona sea sostenible. Y lo mismo pasa en los mercados, finalmente. Si una empresa del rubro de alimentación y bebidas quisiera ser sostenible, quisiera crear más valor para su consumidor, no podría hacerlo realmente a menos que el sistema lo facilita y tenga reglas claras para todos. Las personas no pueden saltarse del sistema dentro del cual están y el sistema de alguna manera los condiciona. Esto significa que cuando hablamos de transformación tenemos que entender que la transformación tiene que ser una transformación del sistema, en el sentido de que el sistema debería premiar más la creación de valor, aun cuando quizá a los gerentes o a algunas empresas o directores no les interesa la creación de valor. El sistema tiene que premiar y cuidar más la competencia, aun cuando los CEOs o directores de algunas empresas no quisieran cuidar la competencia y el mercado. Y de esta manera, en realidad, entendemos que se trata de repensar muchas reglas e incentivos para alinear el comportamiento de las partes dentro de un sistema inspirado en cómo funcionan sistemas, porque el universo
La naturaleza está constituida de sistemas, funciona principalmente en sistemas que tienen lógicas, reglas y principios distintos que cuando uno ve solamente un punto dentro del sistema. Hacer este cambio de pensar en reglas para el sistema y incentivos para el sistema y entender cómo condiciona el sistema a sus partes requiere naturalmente ante todo la conciencia de que el sistema efectivamente es lo que hay que mirar. Hay que tener conciencia sistémica y inspirarse en lo que es la ciencia de sistemas y la naturaleza. Y esto no son temas esotéricos, hay mucho analizado. La ciencia de sistemas complejos son la base de la computación, de la inteligencia artificial. De cierta manera, nosotros no hemos usado este conocimiento para aplicarlo para la gobernanza de nuestros sistemas económicos, que igual son sistemas y deberían gestionarse con las mismas reglas de sistemas vivos, sistemas complejos en la naturaleza. Este pensamiento requiere un cambio de paradigma y entender cuán sometidos estamos nosotros dentro de un sistema, entender los feedback loops dentro de un sistema que a veces refuerzan tendencias que nos alejan del mérito, porque si un feedback loop lo que refuerza algo en un sistema, por ejemplo, la concentración de poder que normalmente lleva a más poder, es un feedback loop que nos aleja de la idea de la meritocracia. Entonces, cuando un sistema tiene estos feedback loops, tiene que naturalmente monitorearse y tener ciertos contrapesos para cuidar continuamente, como John Fullerton, que lo voy a mencionar desde ya, dice, como en la naturaleza ocurre este balanceo constante en los sistemas que no están en equilibrio en la naturaleza, pero que funcionan como si se tratara de una danza en la cual las partes continuamente interactúan y se retroalimentan y se autorregeneran. Esta conciencia sistémica, ante todo, requiere aprender de la naturaleza, entonces, y ver que cuando los problemas actuales se complejizan, implica que el sistema mismo tiene que complejizarse. Esto es uno de los principios de sistemas complejos, de un principio de un system thinker que se llama Ross Ashby. Cuando entonces los desafíos son más complejos, la regulación del mercado, del capitalismo, tiene que complejizarse y tiene que basarse en el conocimiento de sistemas complejos que implican no crear reglas gigantes cada 10 años, no una ley cada 10 años, un proyecto grande cada cierto tiempo, sino sistemas complejos. Para mantenerse en esta danza, en este equilibrio, necesitan una presión constante, una gestión constante, necesitan mucha iteración y necesitan, ante todo, una colaboración entre las partes y un compartir conocimiento. Esto significa para el mercado que la forma como se regulan los mercados no se hace según estos principios, sino se hace más bien para puntos específicos de forma lineal y no pensando en la complejidad. Todo este pensamiento sistémico, a mi juicio, es la base de la futura regulación de los mercados y la única forma de realmente lograr una transformación en los mercados que nosotros necesitamos para cumplir la visión del World Business Council al 2050 de tener un capitalismo sostenible, regenerativo dentro de los límites del planeta. Uno de los pensadores más profundos y más inspiradores en este campo del pensamiento sistémico y del aprendizaje de sistemas para aplicarlo al capitalismo y a los mercados es John Fullerton, y ya lo van a ver en la introducción. Lo quiero invitar a escuchar con atención
seguir sus ideas del Capital Institute. Él como ex director ejecutivo de JP Morgan en Estados Unidos conoce los mercados y ha observado en los últimos 20 años la naturaleza para justamente aprender de sistemas complejos y también de la ciencia de sistemas complejos y de sistemas vivos para aplicar este conocimiento a la economía. Y su foco principal es este cambio de paradigma, la conciencia que tiene que haber para recién de ahí hacer el cambio a nivel institucional y a nivel de las reglas que necesitamos hacer para que las partes del sistema realmente puedan ser tan sostenibles como lo necesitamos y como el sistema finalmente permite. Lo invito a ver a John Fullerton.